Gustavo Roncancio, quien es internista infectólogo de la Universidad de Antioquia. Actualmente es el infectólogo de la clínica Cardiovid y trabaja con nosotros en la Fundación Antioqueña de Infectología. En esta sección del curso vamos a hablar sobre infecciones respiratorias y para iniciar el doctor Roncancio nos va a hablar sobre las pruebas diagnósticas y su uso adecuado y de antimicrobianos en infección respiratoria de adultos. Tavo prometió hacer menos de 100 diapositivas esta vez, esperemos que sí nos cumpla. Dale, Tavo, aquí está el señalador. Bueno, muy buenos días. Vamos a hablar de infección respiratoria, pero este cuento ya me lo han escuchado varias veces y yo sigo insistiendo en él porque estoy convencido de que es el futuro de la medicina y hacia dónde debemos ir. Como tal, digamos que ¿qué es lo que hemos pretendido? Trabajar con patrones, convertir todo en número. Pasamos de una medicina basada en la experiencia, en la intuición, en lo que decía el libro, en lo que nos ha enseñado nuestro profesor o nuestro maestro, a una medicina basada solo en números y en patrones reunidos a través de curvas de Gauss estandarizadas que simplificamos a través de estudios clínicos y que queremos básicamente tratar a través de una guía de práctica clínica. Y es lo que hemos llamado medicina estratificada. Estratificamos pacientes agrupados por enfermedad, por subtipo, por demografía, por clínica, por biomarcadores y pues es lo que hemos hecho en los últimos años en conjunto con medicina basada en la experiencia y pues en realidad en enfermedades infecciosas hay una cosa que me queda claro y es que no hemos podido disminuir ni controlar la resistencia bacteriana. Es que seguimos todavía aumentando nuestros números en relación a resistencia y puede que en otras enfermedades, puede que en cardiología, puede que a veces en cuidado intensivo esto haya servido, pero en enfermedades infecciosas las guías de práctica clínica no necesariamente están cambiando la mortalidad porque el estudio depende de lo que manejemos en cada población. Para eso, los oncólogos, nosotros siempre los infectólogos estamos como en una carrera de carros detrás de Schumacher, Montoya detrás de Schumacher siempre, detrás de los oncólogos. Los oncólogos desde hace muchos años nos están ganando la carrera y están haciendo medicina de precisión. Paciente que tiene CA de seno con un patrón adenomatoide, que tiene HER2 neu positivo, se le da esta quimioterapia específica. La medicina personalizada, de medicina de precisión, pretende que hagamos eso, individualicemos realmente el paciente a lo que debemos hacer o dar. Y hacia eso es lo que creo deben virar las enfermedades infecciosas, a no manejar tanto patrón estadístico y hacer medicina verdaderamente centrada en el paciente y en saber que probablemente no todos los pacientes van a requerir el mismo antibiótico que dice la guía, que según la clínica, la medicación que toma, hay pacientes que no toleran tomar un antibiótico por la noche y es difícil que a veces nosotros los médicos entendamos eso, según el ambiente, según los hábitos, según la conducta, los biomarcadores, incluso el genotípico, hay que empezar a hablar de farmacogenómica y hacia allá probablemente es donde queramos ir. Yo estoy convencido de esto. Los computadores o los robots o la inteligencia artificial, como ustedes quieran llamarlo, están progresando a razón de aumentar su capacidad 1000 veces cada año. Es claro que si nosotros no cambiamos nuestra manera de enfocar la medicina y seguir haciendo lo mismo, pues básicamente no vamos a tener los mismos resultados y no descarto que en un futuro seamos reemplazados en muchas labores, a pesar de que hay gente que cree que eso no pase, yo sí estoy convencido de que eso pase. Entonces, ¿hacia qué vamos con medicina de precisión? No solo a darle el antibiótico que es al paciente que es a pedirle el examen que es, a tratar de encontrar lo que verdaderamente pasa, a acompañar al paciente de una manera diferente a cómo lo hacemos según un protocolo o una guía nos mande. Y esta foto que tomo de esta publicación norteamericana básicamente dice, bueno, ¿cómo hacemos nosotros medicina sin la medicina de precisión? Pues sí, nosotros tenemos unos pacientes, a veces sabemos que tiene, a veces no. En infección respiratoria la mayoría de veces no sabemos que tiene. Siempre he dicho que a los médicos nos pagan por manejar la ignorancia o por manejar básicamente las dudas. Y lo que sabemos es que algunos pacientes se benefician y otros no. Nosotros queremos que todos se beneficien, pero en realidad uno ve que no todos se benefician porque sí, una cosa es curarse o mejorarse, hay unos que no lo hacen o porque damos el diagnóstico inadecuado porque el tratamiento no les sirvió, pero también hay que tener en cuenta, y está muy evaluado, que 20% de los pacientes que hospitalizamos y les damos antibióticos van a tener efectos adversos leves, moderados, severos. Una publicación de este año de Lancet lo muestra, y que eso a veces no lo tenemos tan en cuenta, nos importa más como esto y si
mejoramos algunos, pues eran los que se tenía que mejorar, y los que no se mejoraron era ¿por qué no? Eso se llama selección natural, eso se llama medicina darwiniana, y creo yo que deberíamos estar más allá de eso. ¿Qué es lo que pretende medicina de precisión? Basados en test moleculares o en todas las ciencias ómicas que tenemos, podemos dirigir una terapia realmente hacia el paciente, y no solo esto depende, no solo es hacer una prueba molecular, sino probablemente ir más allá, aplicar mejor la farmacología y aplicar mejor el acompañamiento. ¿Cómo lo vemos entonces? Pues nosotros hacemos una medicina empírica, sobre todo en infección respiratoria, damos antibióticos muchas veces. Otra manera de hacer empirismo es vacunar a todo el mundo, eso pienso que es una medida excelente, después vamos a preguntarle a los expertos que se nos van a sentar con nosotros a ver qué opinan. Cuando hacemos medicina basada en guías o medicina estratificada, pues nos basamos en guías idealmente locales. Algunos nos han dicho, por ejemplo, agrégale macrólido al paciente complicado, póngale esteroides al paciente complicado. Vamos a ver si eso en realidad nos acaba resolviendo los problemas. Y la medicina personal o individualizada justamente lo que quiere es llegar al que en realidad se beneficie de la medida, dársela, y el que no, no. Eso nos ahorra costos a futuro, pero también nos evita efectos adversos. ¿Y qué es lo que sabemos en infección respiratoria? Tanto infección respiratoria alta como baja, que la mayoría de los cuadros son virales y que los virus pueden dar cualquier síntoma, desde infección respiratoria alta hasta neumonía, incluso a veces los virus son más frecuentes, y que básicamente la mayoría de veces, sobre todo en infección respiratoria alta, pues tratamos con antibióticos, y es lo que queremos ver. Esta es una diapositiva de Organización Mundial de la Salud, donde ellos básicamente señalan, mire, esta es la etiología bacteriana que se ha comprobado explicando estos cuadros, y esto es el uso de antibióticos que se tiene. Y claramente, pues en faringoamigdalitis, en adultos, tener faringoamigdalitis bacteriana es algo raro, es más, en el 85% de los casos los cuadros son virales, ¿sí? Y muchas veces lo que vemos es que faringoamigdalitis igual a antibióticos en muchos servicios de urgencias, y se usan mucho a pesar de que probablemente menos del 20% de los casos de faringoamigdalitis en adultos requieren antibióticos. Entonces ahí después viene la prueba de sensibilidad a penicilina, y después le dicen al paciente que es alérgico a penicilina o tiene el choque anafiláctico y otros problemas adicionales que a veces no tenemos en cuenta cuando hacemos los análisis. En sinusitis, sabemos que la sinusitis no es igual a antibiótico. Tenemos pacientes con sinusitis crónica que recaen, donde los gérmenes a veces podemos encontrar hasta Aspergillus, y como tal vemos también que son 70-80%, y aquí hablo de sinusitis aguda específicamente, en estos casos reciben antibióticos, pero en menos del 50% de los casos son infecciones bacterianas por neumococo, muchas de esas son en realidad virales. En otitis media, los pediatras cada vez lo ven más, damos mucho antibiótico, pero probablemente solo el 20-30% de los casos requieren en realidad esto. En exacerbación de EPOC, sí vemos que la etiología bacteriana es importante y más o menos ahí se mantiene. Y en bronquitis aguda de no EPOC sabemos que la mayoría de los cuadros son virales, sobre todo cuando hay laringitis, sobre todo cuando hay disfonía. En adultos es raro que esto sea secundario a bacterias, y sí damos muchos antibióticos acá. Y en neumonía pues se mantienen estos puntos. Entonces, esto lo estamos manejando desde hace mucho, lo vemos, y cuando le queremos poner número, bueno, pongámosle medicina basada en la evidencia y veamos a ver si por las guías esto es costo efectivo. ¿Qué vemos? Pues que en realidad los números necesarios a tratar para que una otitis media se convierta en mastoiditis implica que deberíamos tratar 4.064 pacientes. Para que una faringoamigdalitis se convierta en absceso periamigdalino, 4.300 pacientes. Para que un cuadro viral agudo se convierta en neumonía, 4.407 pacientes. Y probablemente la evidencia real de farmacoefectividad está cuando tenemos de verdad neumonía. Pero miren los números, no son comparables en nada a lo que se maneja en cardiología, NNT de la aspirina 6 para manejo y prevenir mortalidad en infarto agudo de miocardio. Aún así, parece costo efectivo y parece útil emplear antibióticos en infección respiratoria baja, pero mucho más en pacientes de más de 65 años. Sin embargo, es claro, si usted cree que tiene una infección bacteriana, pues con estos números usted, digamos, está autorizado a manejarlo en cualquiera de los casos. Esto es lo que vemos, lo que hemos dicho, lo que hemos mencionado siempre, apliquémoslo a un paciente. Y este es un paciente que tuvimos hace un año en la clínica, paciente de 63 años, hipertenso, múltiples alergias a antibióticos, no se acuerda cuáles, pero sí señala choque anafiláctico, que es lo verdaderamente importante. Ingreso a urgencias por 24 horas de cefalea, mialgias, malestar general, rinorrea, odinofagia, disfonía y tos seca. En las últimas horas se siente cada vez más malo, no hay disnea ni dolor torácico, pero básicamente señala que estuvo en una reunión familiar y que varias personas de su familia acabaron hospitalizados por cuadros similares. Está normotenso, a pesar de ser hipertenso, él dice que usualmente es descontrolado. Llega con una frecuencia cardíaca de 110 por minuto, respiratoria de 20, hay rinorrea hialina y escurrimiento posterior, pero le encuentran roncus en la base derecha.
y el paciente consulta porque se siente más enfermo. Y pues lógicamente le hacen lo que usualmente se hace en los servicios de urgencias, un hemograma, y tiene 18.000 blancos con neutrófilos del 72% y linfocitos de 18%. Una radiografía de tórax es normal, pero el médico que lo ve dice, mire, encuentro un paciente con notorio malestar, hay un nexo epidemiológico, aquí no les dije la PCR, pero estaba en 15, veo complicados sus contactos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿esa PCR me sirve o no me sirve? Esto es bacteriano, es viral, ¿qué hago? Entonces, la mayoría de veces se quiere tratar de resolver esto con reactantes, cuando tenemos una duda, esa maravillosa palabra reactantes de fase aguda, que en realidad deberíamos llamarlos más biomarcadores. Y aquí, pues siempre me preguntan, bueno, ¿la PCR sirve o no sirve? ¿La procalcitonina sirve o no sirve? Yo respondo siempre con esto. ¿El ser humano es perfecto? No. ¿El ser humano es bueno? A veces. ¿Los biomarcadores son perfectos? No. ¿Los biomarcadores son buenos? A veces. ¿Cuándo? No sabemos todavía, creo, pero uno piensa que en la mayoría de los casos podría ocurrir esto y podrían ser de ayuda. Mi idea con esto es tratar de que tengamos una revisión de la evidencia en relación a ayuda diagnóstica en biomarcadores y saber si los usamos o no. Biomarcador, molécula medible en una muestra biológica de forma objetiva, precisa y práctica, cuyos niveles se constituyen indicadores de que algo está mal en nuestro cuerpo. Y como tal, digamos que los biomarcadores que tenemos, PCR, procalcitonina, veamos primero entonces qué pasa con la procalcitonina, el azulito, un inicio rápido en realidad de elevación o detección en sangre, 2 a 6 horas, un pico o una elevación máxima entre 6 y 18 horas y una vida media biológica de 24 a 48 horas. Un reactante o un biomarcador que se eleva rápido y se va rápido, en teoría un biomarcador ideal, ¿sí? Y troponina podría ser lo más asimilable que manejamos en la práctica diaria con estos puntos, pero la troponina sí nos dura 14 días, este se nos va rápido. Y por eso procalcitonina se ha propuesto para iniciar rápido antibióticos o al contrario para culminar rápido antibióticos. Cuando manejamos proteína C reactiva vemos que su elevación es mucho más demorada, hasta 24 horas, por eso si el paciente consulta temprano a veces no lo vemos. ¿Y cuánto dura? Ni idea, a veces eso puede durar meses, a veces cuando tenemos fenómenos no controlados, pero usualmente lo que uno sabe es que si está haciéndole lo que debemos hacer al paciente, si le estamos dando el diagnóstico y al tratamiento, probablemente la PCR debe bajar mínimo 50% en las siguientes 48 horas. ¿Qué es lo que tenemos con PCR? Entonces, incrementa relativamente tardío en relación con procalcitonina, en infecciones leves básicamente podría no elevarse, no se correlaciona necesariamente con la severidad, y puede tener elevación en muchas causas no infecciosas, TEP, infarto, y eso lo vemos todos los días. Procalcitonina no es la panacea, en trauma no sirve, choque cardiogénico tampoco, en falla cardíaca aguda tampoco. La experiencia que nosotros tenemos de un estudio es que el 75% de los pacientes que hacen edema pulmonar eleva la PCR en promedio a 20, con un rango entre 12 y 42. Entonces, básicamente es muy difícil en esos pacientes que tienen una placa totalmente blanca, que está en choque, saber a veces si es edema pulmonar solo causando la respuesta inflamatoria o si tiene una neumonía debajo del paciente. En cirugía mayor, nosotros lo hemos probado en cirugía cardiovascular y no hemos visto que nos dé un impacto mayor. En presencia de inmunomoduladores, especialmente anti-TNFs o gamma-globulina, tampoco sirve, no se eleva. Y en realidad, otro punto en donde tiene desventajas es en sepsis fúngica, en candidemia, donde la procalcitonina no se eleva a lo que se esperaría uno que eleve en un paciente críticamente comprometido. Entonces, ¿qué vemos? La PCR es específica, la procalcitonina un poco más de verdadera infección bacteriana, en sensibilidad, digamos que miti-miti, algunos hablan que podría ser la PCR más, pero la PCR la usamos pues más porque es más barata, nos ayuda al seguimiento. La procalcitonina es muy específica, el punto es que podría ser un poco más costosa y dependiendo en lo que nos enfrentemos, si tiene las consideraciones antes señaladas, podría no funcionar. Sin embargo, probablemente la mayor utilidad que se ha visto en la mayoría de los estudios, tanto infección respiratoria alta como baja, y esto se probó inicialmente en la pandemia del 2009, es que se eleva poco en infección viral en comparación con lo que pasa con proteína C reactiva. Y esa podría ser uno de los puntos sobre los cuales se trabaja y se ha promulgado como base de una política o de una estrategia para disminuir el consumo de antibióticos o de hacer un verdadero uso adecuado de los antimicrobianos en infección respiratoria. El metaanálisis, usted pone procalcitonina e infección respiratoria y cada 8 días sale un estudio diferente, unos que la avalan, otros que no. Sin embargo, para mí uno de los más sólidos estudios, reuniendo 2 estudios
en general homogéneos y que pues aparece por la colaboración Cochrane el año pasado del doctor Schwetz, que ha hecho varias republicaciones al respecto, es en donde hacen un análisis al nivel del paciente y quieren ver en realidad no lo que le ocurre al universo en general, sino específicamente con los pacientes que pudieron seguir. Y aquí básicamente se dice que cuando usted usa procalcitonina, al menos en 2 estudios y haciéndole pues un análisis a esos 2 estudios, encuentran que la mortalidad sí tiende a disminuir, básicamente porque probablemente si era negativa buscaban otras cosas y se encontraban con el infarto, con el TEP, y si era positiva pues ayudaba al médico más precozmente a usarla. Pero ojo, esta procalcitonina no es al inicio en urgencias o no es en el seguimiento, vamos a verlo más adelante, es una combinación de cosas, es probablemente hacer 2 niveles, es usarla no como una sola o un solo punto con una medida estática, la idea es medirla de una manera dinámica. Hubo menos fallas en el tratamiento cuando se usó procalcitonina y menos efectos adversos por antibióticos en cuando no se usó, básicamente pues por un aumento en el uso de antibióticos. Cuando fueron a evaluar mucho más, sí encuentran que probablemente cuando esto se compara directamente en los estudios en atención primaria, es decir, usar procalcitonina en el consultorio o usar procalcitonina en los servicios de urgencias, sí encuentran que probablemente no es tan útil, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes tienen, digamos, presentaciones clínicas diferentes, pueden venir de lugares diferentes y ahí no encontraron una utilidad mayor en comparación con algoritmos que no usaban procalcitonina. Los españoles han promovido desde hace mucho tiempo esto, uno de los mejores artículos que yo he leído en relación a esto a biomarcadores, y ellos dicen, mire, si en urgencia nos puede servir, si está en menos de 0,25 no le demos antibióticos, si está en más de 0,25 sí, y reevaluémoslo, si usualmente cuando hay neumococo probablemente sí se eleva más de 1 y sí hay que considerar otras cosas graves, y nosotros sí hemos visto correlación entre niveles muy altos y sepsis grave, pero esto no lo han encontrado en otras partes. El metaanálisis de Schwetz, finalmente, ¿qué dice? Dice, sí, en realidad si usamos procalcitonina dentro de un manejo hospitalario y mucho más en el paciente de piso y mucho más en el paciente de UCI, sí podemos llegar a disminuir mortalidad por, 1, menos efectos adversos de los antibióticos, 2, probablemente iniciar antibióticos al médico que no tiene mucho destreza, que no tiene mucha experiencia en esto, señalarle que debe iniciar antibióticos tempranamente o al contrario, decirle no inicie antibióticos o más bien póngase a buscar otra cosa porque este paciente llegó con disnea, con síntomas respiratorios, la procalcitonina está baja y de pronto vamos a buscarle TEP u otras cosas. Y sí está claro que disminuye el uso de antibióticos de una manera importante, entre 30 y 40%. Entonces, ¿cómo aplicar finalmente neumonía de procalcitonina? De las cosas que más me gustan está esto que promueve las guías NICE inglesas y dicen, mire, el paciente con infección respiratoria estable y de bajo riesgo, donde usted quiere estar probablemente más tranquilo en no dar antibióticos, podría servir, pero ojo, esto no es aplicable en inmunocomprometidos. Si las medidas de estratificación de riesgo, y particularmente hablando de CUR 65, está más de 2, es probable que el paciente tenga un cuadro severo y que probablemente la procalcitonina no tenga un buen rendimiento, porque muchas de estas neumonías pueden ser virales o a veces mixtas, y la procalcitonina ahí se podría equivocar, o un PSI de más de 4, o en EPOC GOLD 3 y 4 a veces es difícil, y aquí es donde uno más quisiera que sirviera, pero es donde no se aplica mucho. En general se dice, con lo que hemos revisado, que si tenemos una procalcitonina de menos de 0,25 nanogramos por mililitro, podría ser no bacteriano el asunto y tratar de dar no antibióticos o tratar de no dar antibióticos. Y que si están más de 0,5 podría básicamente hacernos pensar que sí es una infección bacteriana. Pero generalmente el consenso ha pasado hacia un punto muy importante, y es que dejemos de ver el nivel único y estandarizado. Y yo creo eso, que si vamos a usar procalcitonina, ¿lo usaremos en todos los pacientes? Yo creo que no. Los estudios que nos muestran su uso en atención primaria en urgencias global no nos han mostrado un verdadero impacto. ¿En UCI puede ser útil? Yo creo que sí. ¿En piso puede ser útil? Sí. Probablemente, ¿para qué es más útil? Para quitar antibióticos y por lo tanto no puede basarse en una medida estática. Hay que hacer más de una, a veces más de 2, a veces más de 3. ¿Por qué? Porque básicamente vimos que tiene una vida media de 24 a 48 horas y eso es en realidad lo que nos marca el contexto de la utilidad de esta prueba. Este es un algoritmo que se acaba de proponer, me pareció muy bonito y bueno, usted lo hace al ingreso sí porque necesita tener una evaluación al ingreso. Si los niveles están en menos de 0,5, es poco probable que tenga una infección bacteriana y básicamente también dicen, pero ojo,
párele bolas a su juicio clínico. Si usted lo ve muy maluco al paciente, si usted ve que por biomarcadores o por otras cosas, por hemograma, por cultivos, por otras cosas, yo creo que sí puede tener una infección bacteriana, pues puede ser que agarre a este paciente en el inicio del proceso o que simplemente podría la prueba no servir bajo eso. Y dice que si usted tiene neumonía y sospecha infección bacteriana, pues inicia antibióticos independiente de la procalcitonina. Y ahí probablemente la procalcitonina no le va a servir para decidir si inicia o no antibióticos. Si está en más de 0,5 y probablemente en más de 1, sí es fuertemente recomendado y estos niveles sí se correlacionan más con neumonía por neumococo. Y comentarios importantes dicen, ojo, si está en menos de 0,5, evalúe otros diagnósticos diferenciales y claramente, si usted tiene la duda, reevalúe la procalcitonina en 24 o 48 horas. ¿Para qué? Para decidir si le pone o no antibióticos. Pero si está más de 0,51, reevalúela también en unos días para decidir cuándo lo quita. Basados en eso, entonces, ¿qué se propone? 1. Si el paciente básicamente le baja a menos de 0,25 la procalcitonina en las siguientes 48 horas, la cinética de la enzima nos dice que probablemente no requiere más antibióticos. Igual, si la procalcitonina está en menos de 0,5 y baja más de 80%, probablemente no requiere antibióticos. Aquí esto se corrió. Recomendación sobre antibióticos. Estos dos no lo tengan en cuenta, fue que se me quedó pegado ahí. Recomendación sobre antibióticos. Si está en menos de 0,25 en la siguiente a las 48 horas, fuertemente recomendado suspender. Menos de 0,5 se sugiere suspender o más de 0,5 si está a las 48 horas, sígalo, pero si está en más de 1 hay una fuerte recomendación así seguirlo. Pero vuelve y señalan esto, depende de lo que usted vea al frente del paciente, no podemos basarnos solo en el examen para tener en cuenta qué hacemos. Y un punto importante y es que si no le baja la procalcitonina de una manera adecuada, piense en otra cosa o evalúe qué hacemos. Esto es lo que nosotros tratamos de hacer en el sitio en donde nosotros trabajamos, ¿sí? Y suena enredado, pero en realidad cuando cuando lo metaboliza puede ser fácilmente aplicable. Esto no lo inventamos nosotros, está basado en la literatura y tratamos de hacer eso para disminuir el uso de antibióticos, porque es que es difícil. Si uno tiene un paciente en ECMO, si uno tiene un paciente con edema pulmonar, si uno tiene un paciente críticamente enfermo, a veces no es tan fácil. Y si bien no usamos procalcitonina todas las veces, usamos muchas veces más PCR que procalcitonina, sí hemos encontrado que nos ayuda cuando no tenemos clara la conducta y puede ser un parámetro adicional. Ahora bien, entonces sí o no lo hacemos, ¿sí? Pues, ¿cuál es el punto? Puede ser un poco más cara, pero cuando se empiezan a evaluar las medidas para usar mejor los antibióticos y para reducir el uso inadecuado de antimicrobianos en infección respiratoria, ¿qué es lo que se ha visto y cuáles son las medidas que más tienen impacto? El primero, en donde más se usan inadecuadamente antibióticos en infección respiratoria, probablemente es en niños, porque pues, los padres presionan mucho, entonces esto es más difícil. Yo calculo que me demoro menos de 2 minutos haciendo una prescripción antibiótica para una infección urinaria, pero ya lo tengo estrictamente medido y cuando me llegan esas pacientes pido que aumenten el tiempo de consulta. Me demoro 35 minutos explicándole a un paciente y a sus 2 o 3 familiares, y la paciente y los familiares son adultos, que no debe usar antibióticos en bacteriuria asintomática, ¿sí? Eso está claro, y cuando veo que vienen por eso, yo llamo a la recepción, quienes trabajan conmigo aquí ven, o no las llamo y ya saben que me voy a demorar más, se va a demorar más, porque vaya y convénzalos, explique la fisiopatología de infección urinaria, explíqueles por qué tienen una bacteria en la orina y por qué básicamente esa bacteria no necesariamente los va a infectar siempre, pero que en algunas ocasiones sí. Vaya y explique eso en una consulta de 5 minutos, imposible. Entonces, cuando se ha tratado de hacer esto en infección respiratoria, se ha visto que si uno tiene el tiempo suficiente y dedica 25 minutos, en vez de prescribir, que nos demoramos 2, a explicarle a los pacientes y a tranquilizarlos y a calmarlos y muchas veces dando un teléfono de consulta, hay una reducción de antibióticos en el 21% sin que necesariamente aumente la reconsulta. Por otra parte, educando también a padres, pero también a médicos en entornos de reunirlos con infectólogos y demás, tiene un impacto, pero llamativamente no es tanto. Y la procalcitonina es de las medidas que probablemente sí más ha aumentado por su generalización, por la facilidad de hacerla y porque pues, está disponible en muchos entornos. No quiero decir con esto que le hagamos procalcitonina a todos. Vuelvo, insisto, en atención primaria en urgencias no ha mostrado tanto impacto, pero podría ser una medida adicional o puede ser una medida adicional en determinados entornos. Ahora bien, vuelvo, insisto, miren lo que pasa con los sistemas de decisión electrónica. Están mejorando la prescripción en 24-47% sin aumento de los efectos adversos y empiezan a llegar a disminuir la reducción de antibióticos. Estoy convencido de que en 10 años los computadores es más, ya tenemos modelos, hay uno que se llama Isabel de la Universidad de Michigan, usted pone todos los datos y él le dice si usted le debe dar antibióticos o no. Y están haciendo estudios evaluando eso y en general les va muy bien. Estoy convencido que en 10 años, básicamente los computadores perfectamente van a tomar esas decisiones y puede que no le digan eso al paciente,
pero, o no van a reemplazar al médico, pero ya lo están haciendo. Ahora bien, muchos pacientes de nosotros primero consultan el internet y toman las decisiones basados en eso y cada vez lo vemos más. Finalmente, ¿a qué voy? Se ha tratado de buscar un cáliz sagrado de qué biomarcador usamos. Enegal, procalcitonina, proadrenomedulina, presepsina. En realidad, pues no lo hemos encontrado. Cuando lo encontremos, pues probablemente vamos a tener bastantes puntos. ¿Cuál es el punto? Que por ahora parecen ser costosos, pero yo quiero preguntar, ¿qué es costoso? Este es el costo de lo que yo hoy, esta mañana pregunté, hey, ¿cuánto vale una proteína C reactiva? ¿Y cuánto vale una procalcitonina? ¿Cuál es el punto? Este es no pos, ¿cierto? Se corre el riesgo de no pago, se corre el transacción y demás, pero es claro que los antibióticos, aquí me faltaron números, van a costar muchas veces más. Entonces, ¿cuándo esto probablemente sea más barato? Cuando lo metamos al pos, cuando podamos usarlo mejor, yo creo que podría ser una ayuda. Por ahora es algo que nos complementa y en algunas situaciones en particulares está. Creo que no lo debemos satanizar, pero tampoco pues debemos mandarlo a todos los pacientes. Ahora bien, ahora me voy a meter en un terreno peligroso con los bacteriólogos, microbiólogos, bioanalistas que están acá, el doctor Estrada ya me está mirando aquí rayado, y es básicamente pruebas in situ. Y así como queremos hacer medicina de precisión y saber si el paciente está infectado o no y qué lo está haciendo, es claro que las necesitamos en el momento donde tenemos al frente el paciente, no que no se nos demore 48 o 72 horas en un ultralaboratorio de biología molecular. Eso no nos sirve en la práctica tanto. Entonces, ¿hacia qué hemos ido? Mire, lo que pasaba es que antes, bueno, antes no, todavía sigue pasando, pedimos el examen, se toma la muestra, se lleva al laboratorio, se registra la muestra, se hace el examen microbiológico, se confirma el resultado, se hace una validación, se hace el reporte, se transmite el resultado, la interpretación. Esto a veces se demora más de lo que uno quisiera cuando tiene pacientes graves y uno quisiera que esto fuera ya, ¿cierto? Quienes trabajan en urgencias quisieran eso. Entonces empezamos a trabajar en pruebas presuntivas, entonces le tomamos el cultivo, iniciamos antibióticos y la decisión terapéutica se puede modificar, pero en realidad lo que uno esperaría es que todas estas pruebas, para que en realidad tengan verdadero impacto, estén disponibles en el consultorio del paciente y que las podamos usar. Y es ahí cuando aparecen las denominadas ciencias ómicas basadas en todo esto. La que más usamos es genómica con biología molecular, pero también tenemos proteómica con Malditov y ya empezamos a trabajar en metabolómica y en transcriptómica. Cuando podamos desarrollar realmente esto y hacerlo con pruebas in situ, vamos a poder resolver las situaciones. ¿A quién necesitan? No, listo, bueno. Entonces, ¿qué tenemos en infección respiratoria en el paciente que hospitalizamos? Uno, pues antígenos virales, la prueba de toda la vida, que se demora 10 a 30 minutos. La sensibilidad, un estudiante esta semana me preguntaba, ¿pero por qué va entre 10 y 100%? Y pues porque es así, porque depende de donde usted la haga, a quién se la haga, bajo qué criterios la haga, probablemente va a cambiar esa sensibilidad. Y eso tiene que ver mucho con la probabilidad pretest. La especificidad entre 76 y 100%, y básicamente eso va a depender del espécimen tomado, del estado de enfermedad del paciente y de la prueba empleada. No es tan costoso. El panel viral por inmunofluorescencia se demora un poco más y la sensibilidad también, miren ustedes, es variable, detecta al menos 7 patógenos virales y nos ayuda a hacer mucha vigilancia epidemiológica, es más barata. Y viene la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, lo que en la ciudad hemos manejado en los últimos años, una sensibilidad y especificidad buena, pero lógicamente un costo mucho mayor y hasta ahora solo aprobado por hisopado. Y el cultivo viral, que pues en un medio clínico probablemente sea irrealizable. Estas son las metodologías que tenemos disponible en nuestro medio. Filarray, la que primero llega, Clarneumovir, que ya tenemos, y Olplex, que también está disponible en nuestro medio. Olplex tiene una consideración y es que tiene 4 paneles y usted escoge cuál quiere usar, ¿sí? Y eso tiene que ver también con la consideración pretest, con lo que el clínico quiera buscar y con lo que el laboratorio tenga disponible de acuerdo a la epidemiología. Hay que ser muy riguroso cuando uno va a buscar. Entonces, si yo quiero buscar influenza, probablemente busco el panel 1, pero si quiero buscar bacterias o típicos, usaría el panel 4. Esta es más costosa, ¿cierto? Esta podría llegar a ser más barata porque solo es un panel, pero si uno de los 4 paneles cuesta lógicamente más que esta. Todas tienen buena sensibilidad, todas tienen buena especificidad y depende de la que usted maneje y cómo la maneje. Por ahora la más diseminada en nuestro medio ha sido Filarray, con la cual pues quiero mostrarles más tarde una experiencia local. Y esto nos ha ayudado a construir lo que llamamos el viroma respiratorio. Muchos virólogos en el pasado decían, es que uno no tiene virus replicándose normalmente en el tracto respiratorio, ni en el tracto gastrointestinal. Pues bien, eso hemos cambiado. La concepción que vemos a veces en pacientes, cargas virales positivas para citomegalovirus cuando no están inmunosuprimidos. ¿Y qué estamos viendo con estas pruebas?
que muchas veces nos aparece genoma de rinovirus, nos aparece genoma de adenovirus y el paciente no tiene clínica de esto. Y lo que hemos podido llegar a saber es que basados en detección de aspirados en pacientes sanos, detección de lavados broncoalveolares en pacientes sanos, ¿a quién le hacemos lavado broncoalveolar en un paciente sano? Pues alguien que vaya a anestesiar, aprovechamos, se hace un estudio, como hicieron en la Universidad de Antioquia, y le tomaron muestras a los niños. ¿Y qué es lo que se ha sabido entonces? Que nuestro viroma o nuestros pulmones tienen virus replicándose ahí, en baja escala, pero sí tienen, y esto es lo que se ha construido con el conocimiento en relación con todas las referencias de donde se han encontrado todos los virus que ustedes quieran saber. En el tracto gastrointestinal pasa lo mismo. Antes pensábamos que no había virus ahí replicándose y ya nos vemos que norovirus coloniza a los pacientes inmunosuprimidos mucho tiempo, adenovirus persiste en ellos y está empezando a cambiar este contexto. Una página que, si a alguien le gustan los virus, siempre promociono, es de Ian McKay, un virólogo australiano, y básicamente él recoge mucho de lo que tenemos y señala que claramente cuando hacemos estos estudios, rinovirus va a ser el más frecuente. Después vienen otros enterovirus, después viene adenovirus e incluso coronavirus, que a veces no los tenemos en cuenta, y siempre se dijo que rinovirus probablemente no tenía problemas. Yo trabajo en una clínica que cuenta con ECMO, circulación extracorpórea, para tratar a los pacientes con falla ventilatoria. Usamos veno venoso cuando tenemos problemas pulmonares, veno arterial cuando tenemos problemas cardiovasculares. En el último año hemos atendido a 35 pacientes con infecciones pulmonares graves. De esos, la mortalidad en el mundo es del 60%, nosotros la tenemos en 50%. Y lo que vemos es que rinovirus nos aparece en la mayoría de pacientes que tienen estos cuadros respiratorios graves. Y cuando uno empieza a buscar qué pasa con rinovirus y fila Ray positivo en estos pacientes, pues toda la vida dijimos que probablemente no era patógeno, pero lo que estamos aprendiendo con la biología molecular es que al encontrarlo en casos graves, bueno, esto es viroma, esto es saprófito o este es un patógeno profesional. Algunas evidencias que nos están llevando a pensar que rinovirus sí es un patógeno profesional y empieza a cambiar el paradigma son: uno, le han puesto rinovirus a voluntarios humanos y se ha encontrado que infecta y penetra el tejido bronquial. Rinovirus se puede replicar en células del tracto respiratorio inferior in vitro a 37 grados centígrados. En asma o EPOC, la infección por rinovirus induce síntomas de infección en tracto respiratorio inferior y disminuye BEF1. La carga viral para rinovirus, cuando se mide, es significativamente mayor en pacientes que tienen síntomas que en los que no tienen. Se ha encontrado como una causa grave en pacientes inmunocomprometidos y en trasplante pulmón nos aumenta la disfunción del injerto y en neoplasias hematológicas puede ser una causa de mortalidad conjugada con coinfección bacteriana. Entonces, estos virus son muy malos, ¿y cuál es el problema? Que no tenemos tratamiento, y como no tenemos tratamiento, pues muchas veces acabamos dándoles antibióticos y probablemente tampoco vamos a tener grandes impactos. ¿Qué necesitamos? Mejores antivirales que hasta ahora no tenemos, y para rinovirus sí que sería difícil hacerlos, aunque ya hay algunos en prueba. Entonces, ¿le hacemos PCR a todo el mundo o solo a algunos? Es costosa. Una reacción en cadena de polimerasa en nuestro medio puede costar entre 700 a 800 mil pesos, creo yo, más o menos en lo que manejo de costos. CDC desde hace muchos años se preocupa al respecto y dice, bueno, para una gripa mandárselas a todos no, y lo otro es que si usted tiene un paciente grave y no le va a cambiar el tratamiento, pues tampoco se lo mande porque no le va a cambiar probablemente su cuadro. Y CDC propone entonces este algoritmo hace unos años y dice, mire, el paciente tiene una clínica compatible con influenza o con un virus que usted pueda tratar, pero ¿por qué ellos por influenza? Porque es el único que tiene tratamiento. Sí, los resultados de las pruebas me va a cambiar el cuidado del paciente, es decir, yo le voy a quitar los antibióticos o le voy a poner el antiviral o influirán en la práctica clínica de otros pacientes. Yo aquí tuve un paciente que me llegó pero tiene 4 más hospitalizados. ¿Podrá midiéndole a eso usted va a cambiar el resultado de los otros? Si sí va a hacer eso, sí le haga las pruebas. Si usted no le va a parar bolas a eso y le va a salir un virus de influenza y no le va a dar oseltamivir porque no cree en oseltamivir o no le va a quitar el antibiótico porque no cree en eso, pues mejor no se lo haga y se ahorra los 600 a 700 mil pesitos y más bien lo invertimos en vacunación posteriormente. Si usted no cree que el paciente tenga una influencia y que lo que tiene es una bacteria, pues probablemente no se lo haga porque no va a cambiar el tratamiento y no vamos a hacer nada más. Entonces, ¿cuándo hacerlos? Cuando yo voy a cambiar mi conducta y lo ideal es que el paciente tenga menos de 5 días de síntomas. Esto es lo que dice el brochure del producto. Pero yo les puedo decir que en la experiencia a nosotros llegan los pacientes para ECMO a veces muy tempranamente, entre 2 días, pero a veces nos llegan a los 8 a 15 días y lo que vemos es que
empezamos y seguimos teniendo aislamientos virales positivos de influenza A, de influenza B. Y lo que los australianos aprendieron o señalaron o descubrieron cuando tuvieron la pandemia del 2009 es que encontraron que si se seguía el antiviral mientras se siguiera replicando el virus, es decir, mientras tuviéramos PCR positiva, pues probablemente disminuía el tiempo de ventilación mecánica y en algunos estudios han encontrado disminución en la mortalidad. Esos resultados sí son, digamos, en algunos sí y en algunos no. Pero ese punto de que no, como tiene más de 5 días no le voy a tomar, yo creo que hay que reevaluarlo mucho, porque si el paciente todavía está enfermo, todavía está inmunoparalizado, probablemente sí podríamos encontrar todavía muchas veces virus y esos habría que tratarlos. Antes de iniciar el tratamiento, lo ideal, porque uno de los objetivos moleculares de algunas pruebas de estas es la neuraminidasa, y si damos oseltamivir, que es un inhibidor de neuraminidasa, pues lógicamente no vamos a encontrarlos. ¿Y quién? En pacientes con infección respiratoria aguda grave inusitada, inmunosuprimidos y síntomas respiratorios, en donde más días probablemente es lo recomendado. En algunos pacientes hospitalizados con neumonía cuya evolución no es adecuada. Se ha propuesto que en ancianos con fiebre, sepsis de etiología no clara, estamos evaluando que tenemos muchos virus en estos puntos, en casos de brote, cuando haya sobre todo nichos familiares, y en personal de salud ante la exposición que podríamos tener. Hasta aquí todo perfecto, pero ojo con la prueba molecular. Básicamente la prueba molecular, acordémonos, un resultado negativo significa que no hay ADN o ARN viral en la muestra que se examinó, pero no quiere decir que el paciente no esté enfermo. En casos de riesgo sugestivos verdaderamente de influenza, recolectar y examinar muestras antes de continuar el tratamiento antirretroviral, y si usted no puede o se demora, pues inicia el tratamiento antiviral. Y los pacientes hospitalizados con enfermedad respiratoria inferior pueden tener una replicación prolongada de virus de influenza, y eso, pues como menciono, nos ayuda a saber que a veces más de los 5 días podemos encontrar detección de estos. ¿Qué sí nos ayuda? Pues que es una prueba más. Es una prueba más y que empieza a tener connotación y que podría ayudarnos. Y quisiera hacer un comentario en relación con lo que manejamos. Según el brochure de la prueba, esta prueba está hecha para ser realizada en aspirado nasofaringio. Existen, yo creo que más de unos 50 estudios en donde evalúan qué es lo que pasa, este es uno de ellos, entre correlaciones entre lavado broncoalveolar y aspirado nasofaringio. Y pues vemos que hasta en un 20% de los casos podemos encontrar pruebas discordantes con pruebas de aspirado nasofaringio negativas, pero lavado broncoalveolar positivos, es decir, aumentar la sensibilidad 20%. Pero cuando lo mandamos muchas veces en lavado broncoalveolar, nos dicen que no, que la prueba no está validada en eso, pero en todo el mundo se hace en lavado broncoalveolar y aquí a veces no lo podemos hacer, y esa es una dificultad que tenemos. Lógicamente, ¿por qué no lo procesan? Pues porque no está indicado procesarlo, porque el brochure del producto dice eso, pero sabemos que en el mundo se maneja de esta manera y que nos ayuda a aumentar la sensibilidad en pacientes graves y en pacientes en donde vamos a tener cuadros complicados. En 88% de los casos sí puede haber una concordancia entre las muestras altas y bajas. Esta diapositiva se me metió acá, qué pena, pero se la voy a preguntar más tarde a otros doctores que nos van a acompañar en un panel. Esto es biología molecular. Ya vimos, no para todos, nos puede ayudar y nos puede ayudar sobre todo cuando va a modificar nuestras conductas, y esperamos que podamos tener más datos hacia adelante. Más tarde les muestro un punto adicional. Ahora bien, la microbiología convencional, uno a veces ve que dicen, no, el gran disputo no sirve, el cultivo de disputo no sirve, pues no es la maravilla, pero miren la sensibilidad que tiene, y hay que acordarse sí que 30% de los pacientes con neumonía no pueden producir esputo adecuadamente. Cuando se evalúan concordancias, porque esto más tarde se lo vamos a preguntar al doctor Forero, se ha encontrado que si el paciente puede producir expectoración, la concordancia con lavado broncoalveolares tanto al día 1 como al día 7 es muy buena. Y vuelvo a insistir en eso, por ejemplo, en casos como tuberculosis. Si el paciente expectora, pues usted no debe hacer un lavado broncoalveolar al principio, usted debe dejar que el paciente expectore porque la correlación es buena. Igual en neumonía. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta, aunque tenemos limitada sensibilidad. Y adicionalmente, cuando hay neumonía, también los hemocultivos tienen sensibilidad limitada. Algunos de estos estudios que se han hecho encuentran que probablemente, esto a mí me sorprendió, 57% de los pacientes le hacen hemocultivos, pero en realidad la positividad varía entre 24 y 8%. Hay una correlación entre 24% de los gérmenes con hemocultivos y cultivo respiratorio, y probablemente el antígeno para neumococo, que es hecho en menos casos, puede ser el que más rendimiento nos dé a la hora justamente de detectar neumococo. Y el antígeno urinario para neumococo lo tenemos en nuestra ciudad, lo tenemos disponible, es muy específico y con una consideración. Acuérdense que el uso previo de antibióticos no modifica detectar este antígeno en la primera semana. Entonces, a pesar de que le hayamos iniciado antibióticos, incluso amplio espectro, nos puede servir para encontrarlo. ¿Qué sabemos? Sí,
que la PCR entonces nos encuentra más bacterias que los cultivos tradicionales, que puede ayudarnos en algunos contextos, especialmente en Haemophilus, pero también tener en cuenta que a veces podría, digamos, llevarnos a errores. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Le hacemos o no le hacemos una prueba de de reacción en cadena de polimerasa a este paciente? 67 años, un cuadro de deterioro respiratorio con placa normal. Tenemos, esto no eran inicialmente 18.000 leucocitos, después le bajaron a 13.000, una PCR 9, y tenemos que básicamente el paciente se sentía muy mal al inicio de la placa normal, después algunos infiltrados en la base derecha. ¿Le hacemos o no le hacemos el Fil-Array? ¿Qué creen que nos dio? Varios de la familia comprometidos, niños. Virus sincitial respiratorio, ¿cierto? Y lo que estamos viendo es que el 20% de los pacientes con EPOC se nos están exacerbando por virus sincitial respiratorio. ¿Le damos oseltamivir a un virus sincitial respiratorio? No les sirve, y nosotros hemos encontrado efectos adversos de oseltamivir, y esto también es un desescalamiento de antivirales. ¿Por qué? Porque ya sabemos que del 10 al 20%, tras de que es una molécula no muy buena, más tarde vamos a hablar de eso, el 10 a 20% según Instituto Nacional de Salud podrían ser ya resistentes nuestras cepas de influenza a oseltamivir. Entonces también hay que desescalarlo, es una medida adicional, y tener cuadros como estos nos sirven para probablemente saber que tuvimos un brote por sincitial y que hay que insistir que en esas fiestas se laven las manos y tengamos otros puntos. Estos son algunos datos de lo que aparece en Medellín, hay unos datos más recientes, esto nos los facilitó la Secretaría de Salud, y vimos que sí es lo más aislado y que sí, claro, se debe encontrar más en niños, pero en adultos ya lo vemos, y yo les puedo decir que entre el 10 al 20% de los EPOC que aparecen exacerbados no tienen cuadro bacteriano de base y pueden ser solo virales, y sincitial respiratorio va a tener una causa aquí. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos de sincitial respiratorio? Toda la vida dijimos bronquiolitis, causa hospitalización en lactantes, puede llegar a causar neumonía, y al crecer el sistema inmunológico lo controla, pero acordémonos que el adulto mayor es inmunosenescente, puede infectar al 3 al 9% de los adultos mayores anualmente, 6 a 10% de las causas de admisión hospitalaria por infección respiratoria, y del 2 al 5% de las causas de neumonía, y los pacientes con EPOC son notablemente más sensibles a la acción del virus sincitial respiratorio. Y eso ha hecho que, miren ustedes, cuando empezamos a evaluar etiología de neumonía en algunas partes, encontramos que el virus sincitial respiratorio aparece después de metaneumovirus y después de neumococo como una causa frecuente, incluso en adultos. Los virus, esto es lo que llama la doble enfermedad, acuérdense, tiene el punto de que a veces le abren el camino a la bacteria, ¿sí? Inmunoparalizan la cilia o la dañan, y después de eso viene el problema. Pero acordémonos también que además de bacterias tenemos otras, o además de bacterias piógenas o de aerobios, por decirlo así, tenemos otros microorganismos que pueden también causar problemas, incluso en nuestro medio. Legionella neumófila se ha buscado mucho, los estudios del doctor Lázaro Vélez en la Universidad de Antioquia la encuentran por primera vez en el país, se han esperado brotes grandes, pero no los hemos encontrado, yo creo que es que no los buscamos. De todos estos virus los vemos causando infección respiratoria en adultos y en niños. Tenemos PCR para influenza A solamente, que es mucho más barata que el Fil-Array o que la PCR múltiple. Podemos tener todavía serologías en fase aguda y convaleciente, los cuales a veces tienen unos problemas. Las serologías en fase aguda, a veces para micoplasma pueden durar positivas 5 años la IgM, y lo que vemos de positividad es la neumonía o neumonitis que tuvo hace 5 años. Y también tenemos PCR para esto disponibles en nuestro medio, los cuales pues nos empiezan a ayudar. Sin embargo, cuando se ha usado masivamente en Estados Unidos, esto básicamente no ha afectado tanto el uso de antibióticos ni la estancia hospitalaria. ¿Por qué? Porque el neumococo, si es verdaderamente infección bacteriana, sigue siendo algo muy grave y a veces es imposible de quitarlo. Esto es lo que nosotros decidimos protocolizar en la institución en donde trabajamos. Si el paciente requiere manejo extrahospitalario, no le hacemos pruebas, excepto si estamos ante probablemente un brote o alguna situación de interés epidemiológico. Si el paciente está en urgencias, hacemos un panel viral para detección de antígenos de influenza y virus sincitial respiratorio en niños, y en algunas situaciones particulares como embarazo, algunos pacientes con comorbilidades, sobre todo trasplantados, o IRAC inusitada, recordemos la definición, trabajador de salud, quien trabaja con aves, paciente que ha tenido deterioro respiratorio grave con necesidad de ventilación o de soporte en las últimas 24 horas, en esos pacientes sí consideramos las pruebas moleculares y buscamos tuberculosis en muchos casos. En la hospitalización, cuando tenemos infección respiratoria baja, pedimos gran y cultivo de esputo. Sigo pensando que sí,
Pedimos neumococo en orina y otras pruebas se harán según clínica y radiología. Si las pruebas virales tomadas en urgencia son negativas, la identificación de microorganismos va a impactar sobre el resultado del paciente con el paciente con otras personas, o por ejemplo si hay riesgo de brote, le hacemos las pruebas moleculares. Y en UCI sí pensamos que se recomienda la realización de pruebas moleculares. Nos hemos encontrado muchos casos a veces inesperados. ¿Esto impacta? ¿Esto viene a cambiar la mortalidad? Pues este es un estudio, y hay muchos, pero este es uno de los más recientes que he visto, donde los chinos evaluaron una gran cantidad de pacientes y encuentran que las dos cosas que en realidad vienen a cambiar el verdadero pronóstico en la presencia de muerte en neumonía es, uno, el Apache, un paciente con una enfermedad muy, muy grave. Dos, miren ustedes, tener un compromiso con infiltrados multilobares. Y tres, cuando evaluamos y encontramos infecciones mixtas, virus, bacteria, que parecen ser más agresivas. Entonces, yo quiero mostrarles esto, un trabajo que hicieron en la Clínica Universitaria Bolivariana, que nos facilitaron el doctor Agudelo, el doctor Cristian García y la doctora Dayana Ivanova Silva, quien actualmente es internista, fue su tesis de grado, en donde decidieron evaluar en una institución de Medellín qué era lo que pasaba cuando se implementaban estas pruebas en neumonía adquirida en la comunidad. Y básicamente ellos usaron esta prueba, el FIL-Array, pero también tomaron hemocultivos, tomaron gran y cultivo de esputo con microbiología convencional y básicamente cuando estaba la indicación se tomaban pruebas de líquido pleural. Inicialmente tamizan 273 pacientes, encuentran 130 elegibles, descartan muchos porque no tenían las pruebas, después excluyen uno porque una patología principal del gastrointestinal y evalúan finalmente 129 pacientes. De esos, 60% mujeres, 40% hombres. La media de edad 72 años, un rango intercuantílico de 25 años, 82% vienen de Medellín, el 55% de los casos tiene comorbilidad, la principal es EPOC, después diabetes, y evaluando el CURP como estrategia de evaluación de gravedad, 0, 19% de los pacientes, 1, 37% y 2, 43%. Los síntomas, principalmente tos, disnea, fiebre, expectoración. En la radiografía, el 75% de los pacientes con infiltrado alveolar y 22 pacientes con infiltrado intersticial. Y en la microbiología, básicamente estudios de biología molecular, el trabajo de ellos pretendía evaluar el rendimiento de las pruebas moleculares, por eso es el 100% de los pacientes debían tenerlo como criterio de inclusión y el 44% de los pacientes tienen datos positivos. Hemocultivos le hacen al 50% de los pacientes y son positivos en 12%, cultivos de esputo 56% de los cuales son positivos 32%, y un dato importante, en el 75% de los casos encontraron una correlación importante. Y en líquido pleural solo tuvieron 2 casos positivos. En 73 pacientes obtuvieron aislados importantes y vamos a ver que básicamente 43% sin patógeno identificado, viral único fue 30%, mucho más que bacteriano, bacteriano único 11% y coinfección bacterias virus 9% y atípicos 9%. Aquí no se usó antígeno urinario para neumococo y esto probablemente podría mostrar una discrepancia porque cuando lo usamos probablemente encontramos más neumococo y esto no sería solo 11%. Entonces, ¿qué es lo que más ellos encuentran? Influenza H1, rinovirus, como habíamos mencionado, enterovirus, Klebsiella, estafilo, la mayoría sensibles, metaneumovirus y lo que ustedes ven adicionalmente bajo estos contextos. 98 pacientes recibieron tratamiento antibiótico, de estos empírico, miren ustedes que la mayoría no recibió para influenza. Cubriendo gram positivos, el tratamiento fue adecuado en 88% de los casos, hubo un caso de resistente que pues no se incluyó en este tratamiento y gram negativos sí pues estuvieron bien cubiertos y atípicos cuando se detectó estuvieron bien cubiertos en el 66% de los casos. Cuando se compara con el definitivo, estos son los datos solo para influenza, uno ve que a veces pasó eso, no le creyeron a la prueba y no le dieron el antiviral por alguna razón. Sí, un dato que obtuvieron es que en UCI, en 29 pacientes, de esos 129, pudieron suspender medicamentos cuando encontraron que la prueba era negativa para atípicos y eso disminuyó el uso de algunos medicamentos y de antimicrobianos. En 21 pacientes, que es el 16%, tuvieron prueba positiva para influenza, recibieron solo el 76%, y en 25 pacientes donde encontraron que influenza estaba asociado, llamativamente vieron que no habían requerido antibiótico o no manejaron con antibiótico en el 32% de los casos. Igual que en otros casos de lo que sucede en el mundo, la mortalidad es alrededor del 9%, estuvieron 7 días en promedio los pacientes hospitalizados y básicamente sí tuvieron unos casos de severidad donde un 20% de los pacientes fueron a UCI. Los que fallecieron, estas son las condiciones que hay. A lo que vamos es, ¿hay que buscarlos? Sí. Tenemos que buscarlos, aqueja nuestra población.
este estudio pues fue dirigido hacia eso y sí los encontró, y se ha encontrado que detectar influenza sí puede llegar a tener impacto en pronóstico, en tratamiento, y básicamente cada vez vemos que se presentan de una manera importante. Asimismo, atípicos, que muchas veces no los considerábamos, y hay muchas divergencias, más tarde vamos a solucionar o tratar de solucionar en relación a si damos terapia combinada o no. Ahí es donde queremos impactar, y yo creo que tenemos que usar mejor estas pruebas. ¿Para qué? Para llegar a una mejor medicina que puede impactar más en nuestros pacientes y sobre todo disminuir consumo de antibióticos inadecuado. Muchas gracias, muy amables. Bueno, entonces, esto como fue un monólogo, ahora tenemos a dos excelentes personas, dos colegas con los cuales trabajando desde hace mucho. Doctor Forero, nos conocimos en Bogotá como en el 2003, creo, y con el doctor Cataño desde el 2007, ¿cierto? Trabajado con los doctores mucho y pues me siento muy orgulloso de estar aquí con ellos, y básicamente lo que quisimos después de este monólogo era que tuviéramos básicamente un cruce de ideas. Yo estoy convencido de que la infectología no es de los infectólogos, la infectología nos atañe a todos los que vemos un paciente, todos los que algún día podemos prescribir antibióticos tenemos que ver. Entonces la idea es que queremos llegar a la interdisciplinariedad y a veces podemos tener puntos en divergencia o puntos de concordancia, y queremos que haya muchas preguntas del público y que nos alcen la mano cuando veamos estas cosas. El doctor Cataño, ustedes lo conocen, infectólogo, Fundación Antioqueña de Infectología, Clínica CES, Clínica Las Vegas. El doctor Julio Forero, neumólogo, Hospital Palotón Uribe. ¿Y doctor, dónde más? El Hospital La María, básicamente. Perfecto. Entonces tenemos 257 preguntas que queremos que ellos respondan. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Y pues empecemos con un caso clínico. 33 años, hombre, tos de 1 semana de evolución, previamente sano, no fuma, aumento en la producción de esputo en los últimos 2 días, se torna amarillo, la temperatura actual es de 38,3, tiene una frecuencia cardíaca de 110 por minuto y la auscultación pulmonar es totalmente normal. Entonces yo quiero preguntarle a los doctores, y me gustaría primero por el doctor Forero. Doctor, ¿usted qué cree? ¿Este paciente sí puede tener una neumonía o no? ¿O lo mandamos para la casa con acetaminofén de una vez? Bueno, muy buenos días. Tarde ya casi. Bueno, pues un paciente joven, menor de 65 años, digamos que el grupo de edad no es el que más tiene neumonía, pero no podemos descartarlo obviamente. Tiene inicio de síntomas reciente, 1 semana, no hay unos antecedentes previos, enfermedades o comorbilidades que nos predispongan posiblemente a una neumonía. Lo único es sí el aumento de la producción del esputo y obviamente la fiebre y la taquicardia que está presentando. La auscultación pulmonar normal no me descarta en definitiva un diagnóstico de una neumonía. Sobre todo depende de la fase en que esté. Muchas veces incluso puede estar en la fase de consolidación y no podemos auscultar ruidos agregados, solo vamos a auscultar disminución de los ruidos, o lo otro es que puede tener un derrame pleural asociado y nos va a ocultar los estertores que de pronto podíamos encontrar. Entonces, en conclusión, no descarto que pueda tener una neumonía. De otro lado, uno de los diagnósticos diferenciales importantes a tener en cuenta, cuando usted tiene síntomas respiratorios en una persona sana y no encuentra el origen de estos síntomas respiratorios en la parte pulmonar, que sería lo más lógico, y pensar que es una neumonía, que vaya a tener una sinusitis, por ejemplo, o una infección respiratoria alta diferente de neumonía. Entonces, no todo lo que es infección respiratoria es necesariamente neumonía, pueden haber infecciones respiratorias de diversas etiologías virales y bacterianas, como la sinusitis, que pueden manifestarse de esta forma, con síntomas respiratorios y con producción de esputo de diferentes características físicas del mismo y que tienen un abordaje diagnóstico totalmente diferente. Bueno, yo quiero agregar un punto, esto para los médicos junior, doctor Estrada. Básicamente,
hay que acordarse de esto a veces, la localización del lóbulo medio, miren dónde está. Nos pasa con mucha frecuencia, cuando escuchamos al paciente solo por atrás, si no, doctor Forero, el lóbulo medio pues no tiene representación. El lóbulo medio, ¿dónde se ausculta? Debajo de la axila, y no auscultamos a los pacientes ahí, entonces a veces, muchas veces encontramos que ríos respiratorios normales, y a veces evaluar un poquito mejor al paciente nos permite tener esas consideraciones. Recordar simplemente con esto de examen basado en la evidencia que la egofonía, la elevación de la temperatura, la elevación de la frecuencia respiratoria y los estertores son mucho más específicos de neumonía, pero que a veces podrían no tenerlos y el paciente sí podría tener un episodio de neumonía. Entonces, por ahora, digamos que basados en esto viene la siguiente pregunta. ¿Le hacemos una radiografía de tórax a este paciente? ¿Sí vale la pena? Digamos que ya lo auscultamos súper bien y no encontramos nada. ¿Se justifica hacer una radiografía de tórax? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Yo le haría el hemograma, una PCR posiblemente, y no descartaría la realización de una neumonía, teniendo en cuenta pues la fiebre, si encuentro una leucocitosis con neutrofilia y fuera de eso una PCR elevada sin otra causa explicable, tendría la indicación de realizarle una radiografía de tórax. Y si no tenemos, digamos que antes de pasar a eso, solo tenemos la posibilidad de una radiografía, ¿se la haríamos de una vez o no? Pues le descartaría, como dijo el doctor Cataño, otras posibles causas. No es infrecuente una infección respiratoria viral superior que me pueda causar estos síntomas, y en ese caso pues obviamente no ameritaría la radiografía. Ahí hay que llamar la atención, a pesar de que la radiación de una radiografía es muy bajita, más o menos de 0.06 mic, que es en lo que se cuantifica la radiación, si es acumulativa en el transcurso de la vida. Entonces es un llamado a no abusar de la radiología por los incrementos de las tasas relacionadas con cáncer de seno en las mujeres, en la medida en que se va acumulando esa radiación. ¿Juan, tú leeres la radiografía o no? Sí, yo pienso que siendo o considerando que la neumonía es una patología, entre comillas, grave, que puede amenazar la vida del paciente, y teniendo en la mayoría de las partes la facilidad de poder realizar una radiografía en un paciente que podemos catalogar como sintomático respiratorio, que está taquicárdico, aunque no tenga patologías de base, es importante realizar una radiografía seguramente para determinar si tiene una infección respiratoria, qué patrón radiológico, porque el patrón radiológico nos puede orientar hacia cuál puede ser el origen etiológico de la misma. Ya vimos en el estudio que mencionaba Gustavo cómo casi más de la mitad de los agentes etiológicos no tenemos fácilmente acceso a un diagnóstico y por lo tanto la mayoría se van a quedar en tratamientos empíricos. Pero si bien usted tiene un patrón radiológico, este patrón radiológico le puede orientar hacia cuál puede ser ese agente etiológico y dirigir su esfuerzo empírico hacia ese patógeno que pueda ser el más probable. De manera que yo pienso que el abordaje radiológico en el paciente sintomático respiratorio es importante, sobre todo porque nos previene complicaciones y nos ayuda a orientar la parte diagnóstica. También quiero agregar que si bien estos casos los presenta Gustavo para que los discutamos aquí, también quisiéramos escuchar de parte de ustedes así en voz alta, o si quieren les acercamos un micrófono cuando tengan una opinión diferente o algo que agregar, porque de eso se trata la interacción de la que les hablaba en la mañana, de que podamos compartir con base en un caso clínico las apreciaciones que todos podamos tener con base en la información que Gustavo nos presenta. Sí, doctor Betancourt. Claro, y este nos puede orientar mucho, ya nos mostraba Gustavo la importancia y hay que resaltar el valor del gran disputo y del cultivo del mismo, puesto que en muchas partes ya se ha desprestigiado este examen, pero básicamente porque la parte técnica no se ha depurado adecuadamente. Cuando le llega a las bacteriólogas, ellas tienen que definir si tiene o no las características que nos permiten interpretar adecuadamente su resultado. Si es saliva lo que les llega, pues obviamente no va a ser una adecuada muestra, pero si es un esputo de buena calidad, entiéndase que tiene más de 10 leucocitos y menos de 25 células epiteliales, en donde un cultivo nos puede orientar hacia un verdadero diagnóstico
diagnóstico acertado de la etiología de un proceso respiratorio, llámese neumonía o llámese otra infección respiratoria baja o incluso una sinusitis cuando el drenaje es abundante hacia la vía respiratoria superior. De manera que sí, la radiografía no excluye lo uno, pienso que son exámenes complementarios y que se deberían utilizar los dos cuando el diagnóstico es neumonía. Otro punto interesante acá que uno encuentra en la literatura y lo ve también es que las infecciones respiratorias virales no excluyen una sobreinfección bacteriana. Muchas veces el paciente consulta por una infección viral al parecer y posteriormente desarrolla una neumonía dada la predisposición y la colonización por bacterias y el sobrecrecimiento. Entonces también hay que pensar eso, que un paciente con una infección viral también puede tener una neumonía bacteriana. Claro, siquiera que mencionaste eso, Julio, porque es muy importante que tengan en cuenta cómo influenza es la llave o la puerta de entrada para muchos patógenos bacterianos, principalmente Staphylococcus aureus, meticilino resistente adquirido en comunidad y neumococo. Los porcentajes de vacunación del adulto en términos de neumococo en nuestra población en general son supremamente bajos, escasamente en algunos alcanzamos el 40-45% en las poblaciones más avanzadas. En nuestro medio esto seguramente va a ser mucho menor. Y la incidencia de neumococo aumenta con la edad. En pacientes más ancianos vamos a ver más neumococo y si tiene comorbilidades como EPOC, falla cardíaca, cirrosis, diabetes, VIH, pues la incidencia es muchísimas veces mayor a la población general. Entonces, esta población, además de que tiene riesgo, no está protegida, no está vacunada y llega y los ataca influenza, pues no es la influenza H1N1 que te mete a cuidado intensivo, no, es la influenza que te da un catarro fuerte en la casa, que te da unas mialgias y unas artralgias severas y disminuye todos los mecanismos de defensa que le permiten protegerse frente a piógenos como neumococo y estafilococo y el paciente empieza con lo que parece una gripa y termina con una neumonía necrosante por estafilococo en donde estos dos patógenos actúan sinergistamente. Señor. En urgencias, doctor, en urgencias. Un sesgo. Claro, yo estoy de acuerdo. Y otra cosa que este caso nos debe hacer pensar es que estamos en época de epidemia de H1N1, que H1N1 vino como epidemia y se quedó como endemia y que seguimos viendo casos de H1N1 que dan catarro común, que dan el influenza común que nos tira a la cama 2 o 3 días pero no nos manda al cuidado intensivo y seguimos viendo los que terminan en cuidado intensivos pegados de un ventilador con traqueostomía o que se mueren de falla ventilatoria, pero que en un hombre de 33 años con síntomas respiratorios, miren bien esa placa porque tenemos mucho VIH y usted no sabe si esto es neumocistis, porque el neumocistis empieza como un síndrome de dificultad respiratorio leve que va aumentando en gravedad y neumocistis tiene una característica muy importante y es que usted ausculta al paciente y es normal. Porque como neumocistis lo que afecta es el intersticio, da una neumonitis intersticial, el alvéolo está libre, entonces el paciente ventila pero no oxigena, porque el problema al estar ubicado en el intersticio evita que haya una adecuada oxigenación de la sangre a pesar de que el paciente ventila perfectamente. Sus alvéolos inicialmente están limpios, no hay compromiso inflamatorio en los alvéolos, el compromiso es intersticial, no permite una adecuada oxigenación pero sí una adecuada ventilación. Entonces usted ve que el paciente tiene disnea, lo ausculta y está bien, pero mira la oxigenación y está en el suelo. Y eso, en un hombre joven, en nuestro medio, en Medellín, hay que pensar también en neumocistis, además de los virus. Bueno, yo solo les pregunté si tenía neumonía o no, si le hacemos una radiografía, pero bueno. Pero yo quisiera señalar esto en relación con eso.
la laringitis, las bronquitis, las sinusitis, a veces no tienen todo este conglomerado diagnóstico. Yo tengo una cosa clara, basados en lo que hay de examen físico basado en la evidencia. Si un paciente tiene fiebre y síntomas que a mí me sugieran infiltrado o infección respiratoria baja, yo incluso a pesar de auscultación normal sí le hago una radiografía. Ese es mi punto de vista basado al menos en esto, en que fiebre sí es un predictor muy importante de infección respiratoria baja. El doctor Lázaro Vélez una vez me decía, las bronquitis rara vez dan fiebre en adultos y cuando uno evalúa en la práctica, esto sí es real. Entonces yo a este paciente sí le haré una radiografía con todas las consideraciones que han hecho y aquí también quisiéramos una discusión sobre las guías colombianas en donde dicen, mire, los pacientes con tos, esto es un consenso de expertos, los pacientes con tos con expectoración productiva, disnea, presencia de estertores en la auscultación pulmonar con o sin evidencia de fiebre o dolor torácico, debe hacerse una radiografía y si hay nuevos infiltrados, pues considerar el diagnóstico de neumonía y ellos sí dan un punto ahí que para mí es más nivel de evidencia 3, a todo paciente con sospecha de neumonía se le debe hacer una radiografía. Ojo, yo no pregunté si era viral o bacteriana, eso creo que a veces incluso podemos no saberlo, pero yo sí pienso que en un paciente con diagnóstico o sospecha de neumonía tenemos que hacer una radiografía. Esta que les voy a presentar no es la radiografía de este paciente, pero quiero aprovechar al doctor Forero, él no conoce estas imágenes, y preguntarle, doctor Forero, por favor, para que nos ayude, le voy a pasar este señalador, ¿es una neumonía del lóbulo inferior derecho o del lóbulo medio? Con esta abajo señalamos. Bueno, lo que apreciamos acá, vemos una radiografía que está tomada con una técnica PA y resumiendo, pues lo que vemos es una opacidad homogénea a nivel del tercio inferior del hemitórax derecho. La pregunta si es del lóbulo medio o no. En el lóbulo medio por lo general va a ser signo de la silueta cardíaca, o sea, al lado derecho por las densidades que se generan, no va a ser evidente el lado derecho de la silueta. Podría ser segmentaria, que no comprometa la parte media del lóbulo medio, pero por lo general cuando está comprometido esto, es el lóbulo inferior derecho en una placa PA, solo esta partecita, esto por lo general el lóbulo medio. Por eso la utilidad de la radiografía lateral, en la cual nos va a ubicar claramente cuál es la posición y vemos que es retrocardíaca completamente, o sea, está ocupando todo el lóbulo inferior derecho. Incluso si ustedes alcanzan a ver, yo le veo algo de broncograma aéreo en esta parte, o sea, sería una consolidación, una ocupación alveolar a ese nivel. El lóbulo medio, si hubiera una ocupación, lo veríamos entre las cisuras que aquí no son tan claramente visibles. ¿Y esta, doctor? Y esa era lo que les describía. Por allá en el año 47 el doctor Felson describió el síndrome del lóbulo medio en una serie de radiografías, más de 5.000, si mal no recuerdo, 10.000, en la cual ven la silueta cardíaca, no la definimos, el borde derecho, por tanto, y miren esta parte, no está ocupada, o sea, el lóbulo inferior está libre y el lóbulo medio está completamente comprometido. Cuando nos vamos a la lateral, definimos, esta es la cisura, las cisuras se ven, están delimitando y vemos una radioopacidad a nivel de la parte cardiomediastínica, o sea, es del lóbulo medio por sobreposición de imágenes. Bueno, entonces esta sí es la radiografía de nuestro paciente. Acordémonos, joven, sin comorbilidades, ya con un cuadro de una semana, con fiebre, lo encontramos taquicárdico, auscultación pulmonar normal, a veces las neumonías del lóbulo medio son las que no se auscultan. ¿Usted qué opina, doctor? Efectivamente, veo un compromiso a nivel del lóbulo medio, está haciendo signo de la silueta, miren, no se define como la que veíamos, alcanzo a ver de pronto algo de broncograma y en la lateral efectivamente se ve la consolidación claramente a nivel del lóbulo medio. El resto creo que es más de la técnica, está digamos un poquito menos penetrada de lo que debería, pero básicamente lo que predomina es un infiltrado a nivel del lóbulo medio. Juan, como infectólogo, una neumonía del lóbulo medio, ¿a ti te sugiere algo en particular, alguna conducta en especial, alguna consideración adicional? Gracias. Yo tengo una idea con el lóbulo medio y es que siempre que veo una neumonía del lóbulo medio
tiendo a buscar un patrón obstructivo, o sea, algo que está obstruyendo específicamente la anatomía del pulmón derecho que facilita el sobrecrecimiento bacteriano y por ende el desarrollo de neumonía. Entre ellos, buscar neoplasias pulmonares o malformaciones, amartomas u otro tipo de alteración estructural que facilite el desarrollo de neumonía en ese punto específico tan particular. Doctor Forero. Tener en cuenta que no solo las neoplasias, cualquier crecimiento ganglionar en esa región, ahí tenemos un grupo ganglionar, puede en ese momento ser una inflamación reactiva, no necesariamente tumoral. Al aumentar el tamaño puede generar una obstrucción de la entrada del lóbulo medio, que eso lo evidencia uno incluso en una broncoscopia, y ser la causa. Y la otra que hay que llamar la atención, pues la tuberculosis también nos puede causar eso, o hasta un cuerpo extraño o una broncoaspiración serían los otros diagnósticos diferenciales a tener en cuenta en otros contextos clínicos. Este es un paciente con un cuadro agudo, no inmunocomprometido. ¿Ustedes le harían TAC y broncoscopio una vez o lo tratan y esperan la evolución y si esa evolución le hacen una radiografía de control? Yo esperaría, yo le daría tratamiento, no tiene un antecedente, los síntomas son de reciente aparición, al parecer no hay síntomas constitucionales o algo más para pensar en un linfoma o en tuberculosis o alguna alteración del estado de conciencia previo para pensar en otras cosas. El punto ahí es que la misma neumonía puede inflamar los ganglios regionales de ese punto y causar la misma obstrucción a nivel del bronquio del lóbulo medio. Con solo el tratamiento antibiótico posiblemente resuelva, y ahí es la importancia del seguimiento radiológico. Uno no puede quedarse contento con que ya traté la neumonía que tenía este paciente y no lo volví a ver nunca más o no lo mandé a un control. A las 6 semanas, que en promedio se demora la resolución radiológica, y tenemos que hacerle un control y mirar qué pasó con esto. Si persiste la imagen, bueno, y hay que pensar en otras cosas. Si desapareció, posiblemente era una neumonía adquirida en comunidad y con el tratamiento mejoró. Recordar, pues sí, lo que nos mencionan y la importancia del control radiológico. Tenemos unos patrones. ¿Cuándo piensan ustedes que puede haber actividad? Doctor, qué pena. Ya vamos para allá, doctor, ya vamos. Pues que apenas estamos mandando la radiografía. Espéreme, doctor, por favor. ¿Cuándo considerar atípicos? Hacia justamente esa pregunta. Bueno, en este caso ustedes pensarían en un atípico, cubrirían un atípico. ¿Vale la pena pensar en este caso en un atípico? ¿Ustedes qué opinan? Sabes que en ese tema todavía no he terminado de resolverlo. Cuando uno no tiene una epidemiología local que le pueda orientar acerca de la real incidencia o prevalencia de este tipo de patógenos en nuestro medio, es muy difícil poder tomar conductas, y por eso uno ve que en general cuando empiezan tratamiento empírico contra una neumonía siempre incluyen beta-lactámico y un macrólido, cualquiera que este sea, por el temor de tener un atípico. Pero yo pienso que ahí estamos sobreutilizando los macrólidos porque en realidad no conocemos la real incidencia de estos patógenos y los estamos utilizando más por una prevención o un miedo que por una realidad epidemiológica que podamos verdaderamente cuantificar. Yo considero que en los pacientes ambulatorios con un patrón radiológico consolidativo tan claro y sin un nexo epidemiológico, es diferente el paciente que me dice que tiene aves ornamentales en su casa, en donde Clamidófila citashi es importante, o en el paciente que está expuesto a aires acondicionados, en donde Legionela puede ser importante, o que tiene contacto con ovejas donde se me olvidó, ¿cuál es la de las ovejas? No. Coxiella. Coxiella burnetii puede ser importante. Entonces, de acuerdo al contexto epidemiológico, habría que considerar los atípicos, pero pienso que en general la mayoría, como lo han demostrado los estudios locales, es neumococo. En la guía colombiana de neumonía adquirida en comunidad publicada en 2013 por la ASIN, están como una especie de metaanálisis que recogió todos los estudios nacionales que han tratado de determinar la etiología de la neumonía adquirida en la comunidad en nuestro país, y neumococo por encima de incluso los atípicos está de lejos
la segunda causa es influenza, parainfluenza, y de tercera, cuarta, quinta aparecen hemófilos y micoplasma. De manera que pensar de entrada en atípicos en nuestro medio y dejando de lado a neumococo es algo que me parece que no es adecuado, principalmente teniendo en cuenta los pocos datos locales que tenemos. Adicionalmente a eso, dos anotaciones. Lo primero, la imagen radiológica no me da indicios de ningún germen. Eso hay que tenerlo en cuenta. En una época hablábamos que si tenía la expectoración herrumbrosa era Klebsiella o en jalea de grosellas, que si había sangre posiblemente hemoptisis era Legionella, en realidad, y que si tenía una posición o abombaba la cisura posiblemente teníamos que pensar en Klebsiella. Eso se ha visto pues que no es tan así. Puede haber algunas pistas, de pronto en un Staphylococcus aureus, que meticilino resistente nos dé lesiones abscedadas, de pronto en ese caso sí, pero de resto no. El otro punto es que hay incluso reportes de estudios en que al adicionar el macrólido versus un beta-lactámico solo, o sea, la terapia conjunta versus una sola, no ha habido en pacientes ambulatorios mayor beneficio en adicionarlo. Entonces, ese es un punto importante también que respalda pues, ahí la información del doctor Castaño que nos acaba de dar. Bueno, pero entonces, doctor. ¿Qué opinan ustedes? Ojalá pudiéramos hacer más antígeno urinario para neumococo en orina, porque es una herramienta supremamente útil para el diagnóstico de esta patología, incluso mucho mejor que el cultivo de esputo, que se demora varios días y que no siempre va a ser positivo. No sé si te has dado cuenta, y seguro las bacteriólogas que hay aquí nos contarán lo difícil que es hacer que crezca neumococo. Pues uno puede ver las gafitas y los estreptocoquitos en el gram, pero lograr que neumococo crezca es una bacteria complicada, es una bacteria difícil, y la mayoría de las veces nos lo van a reportar como que se lisó la bacteria y no pudieron obtener un cultivo. Entonces es una bacteria fastidiosa en ese sentido, y obtener el diagnóstico a través de cultivo o hemocultivos en pacientes con bacteriemia es difícil. Si tuviéramos el antígeno urinario para neumococo sería maravilloso para poder utilizarlo de rutina, porque lo hay para algunos estudios puntuales o cuando están haciendo estudios clínicos de neumonía, pero no es algo que podamos utilizar de rutina. Una cuña ahí. Ah, bueno. Tú la haces todos los días, ¿cierto? Sí, pero Terés, porque sí, pero casi nadie la está solicitando y no está disponible en todas las instituciones. Entonces, es la subestimación, pienso que va en ese sentido, en que se está subestimando una herramienta muy útil que no se está solicitando y que no está disponible en todas las instituciones para hacerlo de rutina, que debiese ser lo indicado. Sí, claro. Sí, miren lo que pasó con la PCR para tuberculosis, que antes era un estudio supremamente costoso, difícil, lo hacían como en 2 laboratorios nomás, y ahorita ya hay muchas clínicas haciéndolo, pero eso se logró a punta de conocimiento y de ir empapándonos de esta nueva tecnología, y es algo que ya consideramos como protocolo, como rutina, y uno ya siempre que hace un lavado broncoalveolar va pensando en pruebas moleculares para tuberculosis en vista de la alta incidencia que tenemos. Ahí yo quiero llamar la atención de una vez, para que no se me quede fuera del tintero. He notado con mucha preocupación el incremento del uso de la IgM para micoplasma neumonic cualitativa. No sé de dónde salió el cuento, o por qué, o de dónde. Y se la hacen a toda la familia y a todos los niños del colegio. Pero todo el mundo que llega a urgencias le hacen eso en lugar de, por ejemplo, un antígeno urinario para neumococo.
es claro que la utilidad de eso es ninguna. Usted tiene que tener, son los títulos séricos y hacer un control en el tiempo para ver la cuadriplicación de esos niveles. Entonces a uno le llegan tratados con macrólidos porque la IgM para micoplasma cualitativa le dio positiva. No sé qué evidencia soporta esa. Yo no he encontrado absolutamente ninguna del uso cualitativo. Si ya me dijeran que fueran los niveles séricos, listo. O si ya lo quieren detectar específicamente, tocaría a través de pruebas moleculares específicas para su detección. No, siquiera que mencionaste eso, vean. Aquí nada está libreteado, todo esto es espontáneo con base en lo que Tavo nos va contando y en lo que vamos saliendo a partir de ustedes. Siquiera que mencionaste eso de las IgM, porque hacemos muy mal uso de las inmunoglobulinas M para diagnosticar supuestas infecciones agudas. Miren, la vida media de una inmunoglobulina M es 2 años. Es decir, que usted al tener una IgM positiva con un valor incluso cuantitativo, mucho menos cualitativo, está diciendo que sí, que el paciente estuvo en contacto con ese patógeno en los últimos 2 años. Para usted poder decir que efectivamente eso corresponde a una infección aguda, tendría que hacer una titulación seriada y demostrar que efectivamente los títulos van increciendo para decir, hombre, esto sí puede corresponder a una infección aguda debido a ese germen. Lo vemos también mucho en citomegalovirus. Entonces, que el paciente tiene un citomegalovirus porque tiene una IgM para citomegalovirus positiva. No hay tal. Toxoplasma, IgM para toxoplasma, sería esa interpretación adecuada solamente en la gestante, en donde la titulación nos puede ir mostrando y habría que hacer un test de avidez para ver si efectivamente esa inmunoglobulina sí fue adquirida en los últimos meses y que pueda conllevar un riesgo para la gestación. Pero de resto las inmunoglobulinas M no nos sirven para diagnóstico en enfermedades infecciosas de manera rutinaria y mucho menos para micoplasma en neumonía adquirida en la comunidad, y vemos que están diagnosticando y tratando un montón de supuestas neumonías con base en una IgM para micoplasma. Top 5 que yo tengo en micoplasma. 1, por WhatsApp. Niños, a mi hija papás, a mi hija le diagnosticaron micoplasma. Hágale por favor a todos el examen, ¿sí? O otro papá dice, no le vamos a hacer el examen, tratémoslos a todos, ¿sí? Otro dice, esto que les digo es WhatsApp de colegio, ¿sí? No lo puedo mostrar por habeas data. Otro dice, es cierto, otro dice, no, pero es que hagámosle mejor PCR a todos, ¿sí? En relación con PCR, los estudios, por ejemplo, del doctor Vélez han encontrado que muchos podemos, así como hay viroma respiratorio, también hay, ¿cómo se llamará eso? Micoplasmiroma respiratorio, y básicamente muchos podemos tener micoplasma en nuestra vía aérea y podemos tener incluso hasta PCR en lavado oncoalveolar. Ellos encontraron que hasta 15% de niños que iban a anestesia para procedimientos de cirugía plástica, cuando le hicieron PCR para micoplasma en lavado oncoalveolar, lo encontraron sin ninguna manifestación patológica. Entonces esto circula en nuestro medio y creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora bien, este es un muchacho de 40 años que usted lo ve y está clínicamente perfecto, se ve muy bien, tiene frecuencia cardíaca 90, vino por tos seca y síntomas respiratorios de leve disnea. El hemograma está normal. ¿Ustedes qué opinan? Doctor Forero, llévenos primero con la interpretación radiológica. Sí, claro, allá. 40 años, sano, examen físico normal. A ver, el señalador, ¿dónde está? Bueno, la placa no es la mejor, pero vamos a hacer el intento. Lo que llama la atención es todo el compromiso que vemos en los dos campos pulmonares. No hay un área en que la radiolucidez sea normal. ¿Cómo podemos saber? Porque a veces hay confusión entre saber qué es vasos sanguíneos normales o si en realidad hay un infiltrado intersticial, de los cuales pues sería el reticular. La parte externa, cuando usted lo traza, divide en 3. La parte externa de los campos pulmonares debe ser completamente radiolúcida, no debe haber ninguna imagen. En este caso vemos como algunas rayitas, vemos este aumento de la densidad, que puede ser bilateral, y obviamente no parece ser tejidos mamarios, que eso también hay que tenerlo en cuenta, que muchas veces, incluso ahora con los implantes mamarios, difícil que se nos ha vuelto a veces a hacer un diagnóstico de una neumonía, porque no sabe uno si lo que está viendo es el implante o una consolidación.
Hay pocos casos en Medellín descritos. Entonces, básicamente lo que estamos viendo aquí es un infiltrado difuso reticular y aquí hay áreas que tienden a consolidar. No veo el broncograma aéreo claramente, pero sí estoy viendo áreas a consolidar, la silueta cardíaca, un corazón como en gotera, como pequeño, la silueta cardíaca, pero no veo bien definido el lado derecho. De pronto está un poco rotada, por eso no estamos viendo bien el lado derecho, pero no veo que haya signo de la silueta. Y lo que predomina es el compromiso intersticial difuso con tendencia a consolidar hacia las bases pulmonares, hacia los lóbulos inferiores. Con este paciente, ¿qué haría usted, doctor? Como le digo, examen físico normal, el paciente se ve en buen estado, consultó por algo de síntomas respiratorios, no está hipoxémico. Cuando a uno le cuentan eso, por lo general cuando lee uno neumonías virales, hay una disociación entre la clínica del paciente y la radiología. Y la clínica puede estar muy bien y la radiología ser horrible. Esa sería una de las posibilidades que tendría yo en cuenta en este paciente. ¿Qué hacer ahí? Iniciar la investigación, posiblemente este paciente, si tengamos que hacer estudios imagenológicos diferentes, como un TAC, con este compromiso intersticial, un TAC de alta resolución. El intersticio lo vemos con la alta resolución. Para una neumonía normal podríamos utilizar solo un TAC simple, o si quieren ver los ganglios mediastinales, pues ya sería con contraste, pero en principio una simple sería. En este paciente sí le indicaría una TACAR, un TAC de alta resolución, para ver ese compromiso intersticial, y posiblemente lo que nos va a mostrar es un vidrio esmerilado difuso, que apoyaría ese diagnóstico de infección viral. Listo. No tiene VIH, eso quiero dejárselo muy claro. Okay. No Esa es la otra VIH. posibilidad. Ya nos dijo, si tiene Sí, VIH, porque pues eso es lo primero que yo pienso, yo veo esa imagen y ya ahí mismo no más tiene se VIH. demora en salir la radiografía que estarle pidiendo un VIH. Entonces, Juan, no tiene VIH, ¿tú qué harías? Un TACAR. Listo, como nos dijo el doctor, probablemente si tenemos una adecuada correlación vamos a ver infiltrados intersticiales, reticulares, bilateral, el paciente está perfecto. ¿Qué haríamos más desde el punto de vista diagnóstico? Lo que pasa es que yo soy muy invasivo, a mí me gusta hacer CPCs in vivos y hacer pedazos los pacientes para encontrar su diagnóstico. Entonces, con un pulmón que yo estoy viendo tan enfermo, en un paciente que se ve tan bien, si en realidad se ve muy bien, sus reactantes están normales, se puede observar y repetir en 8 o 15 días, pero hay que estar encima del paciente porque con esa placa se puede deteriorar también en cualquier momento. Ante cualquier signo o clínico o paraclínico de deterioro, yo lo que haría sería entrar a hacer un lavado broncoalveolar o incluso hasta una biopsia pulmonar, porque con ese compromiso tan diseminado hay que buscar de dónde proviene. Es una de las diferencias con los neumólogos. Nosotros somos un poquito más pacientes y por lo general nos sentamos un poco más en la clínica del paciente. Si el paciente está estable, obviamente hay que hacer un seguimiento estrecho. Desafortunadamente en nuestro medio eso a veces es muy difícil. Que usted dice, lo voy a ver en 24 o 48 horas y las citas están a 2 meses. Ahí, ¿cómo hacemos? Entonces el punto es eso. Si está estable en el tiempo, miramos la evolución. Si va mejorando, yo diría que un manejo expectante. Si hay empeoramiento, no cabe duda que yo sí le haría la broncoscopia con su lavado a tratar de establecer cuál es la etiología. Llegar a la biopsia pulmonar, de pronto si me llega hasta a la UCI o con alta posibilidad de ingresar a UCI. Bueno, resulta que le preguntamos algo más y nos dijo que había estado hace 2 semanas o hace 10 días en Estados Unidos en un hotel donde él veía que mucha gente tosía, estuvo en Nueva York. ¿Algo de eso les ayuda a orientarse? ¿Le pedirían con base en eso algo más? ¿En invierno o en verano? Buen dato. Doctor, estuvo la semana pasada, hace 10 días. Bueno, ni invierno ni verano. El uso de aire acondicionado, de pronto pensando en una posible legionela, tendría, digamos, relevancia de pronto tenerla en mente, por lo menos. Y lo otro, exactamente, puede ser también un proceso infeccioso viral que
que se comunicó entre todas ¿Algún las examen personas. adicional, alguien del público, ustedes considerarían en este paciente? Pues se ha hablado de broncoscopia, se ha hablado de TAC. Sí, yo me paniqueo con este tipo de infecciones porque en las infecciones virales respiratorias uno no sabe cómo vaya a resultar la cosa y empiezan con algo muy leve y terminan en cuidado intensivo, pegado de un ventilador. Entonces, con ese antecedente nuevo que nos cuentas del hotel, hay que pensar en H1N1 y en SARS, en los coronavirus, y ya vieron el montón de gente que es capaz de matar SARS y H1N1. Entonces es un paciente que primero hay que ponerlo con aislamiento respiratorio por gotas para que no llegue a diseminar la infección, explicarle la importancia del lavado de manos porque muchos de estos virus se transmiten de esta forma y iniciar estudios de investigación a través de un panel viral respiratorio que nos puede hablar de ¿Molecular o panel viral? ¿Le harías prueba molecular con PCR en tiempo real o le harías panel viral? Sí, yo empezaría con el panel viral normalito. Si ese no me arroja el diagnóstico y él veo que el paciente lo requiere, haría un FilmArray en muestra de sputo. ¿Alguien del público quiere opinar? O sea, profe, que usted le haría un FilArray. De entrada. Bueno, le dio Mycoplasma pneumoniae. Positivo. ¿Qué hacemos? El paciente está perfecto. Yo sí lo trato. Sí, claro. Esto nos pasó, muchas discusiones, las mismas que ustedes han tenido. Pero que no haya sido una inmunoglobulina M, pues, no. porque ahí sí PCR en tiempo real. Pero fue un FilmArray sí. con Hay que acordarnos, llamativamente en este caso, cuando yo le pregunté a la persona que lo evaluó que por qué le pidió el FilArray, me dijo, yo se lo pedí pensando en Legionela, pero resulta que el FilArray no tiene Legionela, ¿sí? Con Legionela no lo tiene. Entonces, apareció Mycoplasma y pues también creo que está escrito, el doctor lo ha mencionado, en cuadros virales de disociación clínico-radiológica, en los atípicos a veces pues también está escrito. Bueno, claro. Claro, en Colombia, digamos que por INVIMA, ¿sí? Claro. Eso. Yo quiero que quede claro ese punto. Pues sí, se dijo en una charla, pero me gustaría saber si esos estudios o todo lo que tú dijiste en la bibliografía, si tiene una validación de lavado corporal. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el punto? El otro punto, bueno, yo quisiera señalar, daptomicina. Daptomicina está indicado por INVIMA para solo endocarditis derecha y tenemos 137 estudios que muestran que la podemos dar en endocarditis izquierda. ¿Sí? Es un medicamento bactericida, nos ayuda mucho, pero básicamente entonces no lo podemos usar porque no está aprobado para eso. Es la misma situación, ¿sí? Y lo entiendo, simplemente quise mostrar la evidencia diciendo, miren, en la broncoalveolar hay muchos estudios que nos están diciendo que puede ser útil y que hay un 20% más que podemos detectar en cuadros donde hay compromiso más respiratorio bajo que alto, ¿sí? Por ahora, el brochure del producto dice eso, ¿sí? Y es lo que tú haces. Yo les voy a mandar muestras que aparecen rotuladas como aspirado nasofaringio. Eso es lo que voy a hacer yo, Gustavo Roncanzo. bueno, una cosa, el FilmArray que en el Hospital Pablo Tobón, por lo menos cuando lo usamos, es en pacientes por lo general inmunosuprimidos, es lo que lo hemos pedido en el lavado broncoalveolar debido pues, a estas dificultades que mencionamos.
El otro punto es que, digamos, no había una diferencia significativa, por lo menos en esa experiencia, entre el realizado a nivel de nasofaringe versus el del lavado bronquialveolar. No ha sido superior el uno sobre el otro. Incluso hay algunos reportes que eso puede pasar. O sea, no está mal en pedirlo en nasofaringio si en algún momento lo pide. Ya en paciente inmunosuprimido yo creo que lo otro es el cuento, esto cambia. Y en casos específicos yo sí apoyaría el uso en el lavado broncoalveolar. No, es claro, en el 88% de los casos hay correlación, hay un 20% de los casos que más. No, y Tere, y nosotros en infectología somos muy necios. Usted que ha trabajado tantos años con nosotros ya nos conoce y sabe cómo trabajamos. Y desafortunadamente nos toca hacer muchas cosas off-label. Entonces, el antibiótico viene con estudios para infección intraabdominal e infección de piel y tejidos blandos, y a nosotros nos toca utilizarlo en osteomielitis porque no hay otra opción. Entonces, la casa matriz del FilmArray lo estructuró, lo probó y lo estandarizó para muestras de aspirado nasofaringio. Nosotros nos toca utilizarlo en lavado broncoalveolar mientras aparece esa otra autorización y esa otra evidencia en lavado broncoalveolar, y funciona muy bien. Nos toca decirle mentiras a la bacterióloga y decirle, no, mira, es que esta muestra respiratoria salió muy abundante. Sí, súper bien tomada, muy abundante. Mira, esto es un aspirado nasofaringio y esos 50 mililitros que salieron ahí, todo eso le salió. Para que no la procese así. Ah, no, pero pero y eso está hermoso, esa frasecita. Nos rechazan la muestra. Una muestra por la broncoalveolar en UCI, en un paciente en ECMO, en falla ventilatoria, levanté el neumólogo a las 3 de la mañana, antes de ponerle antimicrobianos y antivirales, se la tomó y nos devuelven la muestra y nos dicen que no está validada. No, Fresca, eso lo arreglamos, no te preocupes por eso. Además, ese lenguaje que utilizaste está muy técnico y muy bonito y nos libra a todos y le ayuda al paciente. Entonces, yo pienso que eso es correcto. Y lo final es que el paciente finalmente tengamos un diagnóstico y le podamos hacer un tratamiento dirigido. Y ese es al final el objetivo. Cómo se logre el mismo, eso tiene varios caminos para llegar al mismo sitio, pero cualquiera de ellos es correcto. Claro. Muy buen aporte. Sí. Teníamos 127 diapositivas más de preguntas, pero pues los doctores tienen hambre. Solo la última. ¿Puede ser una radiografía normal? Falta que Biomería nos va a dar su punto de vista también. Ah, bueno. Neumococo. Bueno, el problema ya se acabó, pero ahora va a ser oficial. Va a ser oficial. Entonces, ¿puede ser una radiografía de tórax normal en un paciente con neumonía? ¿Sí o no? ¿Qué opina, doctor Forero? No, primero él. Ah, bueno, Juan. Normal. Esta radiografía, la cosa es que es muy diferente a la que uno ve acá a la que ve allá. Asumamos que es normal. Sí, es normal. ¿Puede un paciente con neumonía tener una radiografía de tórax normal? Ah, sí. Claro, sobre todo cuando usted tiene solo la proyección PA, porque puede tener una neumonía retrocardíaca primero, y lo segundo es que el 10% de las neumonías en pacientes inmunosuprimidos tienen rayos X de tórax normal, que solamente las vamos a ver anormales en la tomografía. Por eso en inmunosuprimidos yo ya no pido rayos X de tórax, en inmunosuprimidos yo me voy de una a la tomografía. Pero, no, claro, y eso me lo discuten hasta mis profesores, donde me dicen que yo soy muy exagerado, pero sí, el 10% apenas tienen rayos X de tórax normal. Bueno,
Me queda una duda aquí en la base izquierda, si en realidad hay algo de infiltrado ahí o no. Retrocardíaco, por lo menos aquí, no parece haber. Aparte de los inmunosuprimidos, como dice el doctor, que puede tener radiografía normal, en los pacientes sépticos que ingresan a cuidado intensivo pueden tener una radiografía inicial, normal. ¿Por qué? Por la deshidratación. Usted inicia la reanimación de este paciente con líquidos y en cuestión de 6, 8 horas le toma una nueva radiografía, le pasa un central y ya ve el foco neumónico. Entonces no siempre una radiografía normal me va a descartar un proceso neumónico. Hay que tener en cuenta el paciente, si es inmunosuprimido, si está deshidratado, para que eso, y obviamente con una sola proyección no sabemos qué hay detrás de este corazón. Bueno, yo les agradezco mucho. Profe. Sí. Siempre. No va a ser solamente la prueba. La otra pregunta es que no te vas a ir y se van a ir los doctores sin que nos digan si el paciente es de 33 años con la neumología de lóbulo medio, lo van a manejar hospitalario. No, pero eso lo dice Tavo, que fue el que lo vio. Yo tenía dos discusiones acá. Uno, ¿cuál es la opinión sobre los scores de riesgo en neumonía? ¿Sí? Si los aplicaban en casos como estos. A este paciente, por ejemplo, yo veo que en la ciudad está muy diseminado y lo tenemos casi que como regla y palabra sagrada el uso del CUR 65. Y básicamente el CUR es demasiado excluyente, ¿sí? Y quería mencionar que si tengo un neutropénico, si tengo un trasplantado, si tengo un paciente con neumonía multilobar, doctor Forero, doctor Cataño Mirancia y otras cosas, yo no le aplico esto, ¿sí? Porque claramente el paciente se muere en la casa con un CUR de 0, ¿sí? Y miren que el CUR, ¿para qué fue hecho? Fue hecho para algo diferente a lo que lo usamos. Fue hecho simplemente con estudio de predicción de mortalidad. Si tienen 0 o 1 de puntos, se muere el 1.2. Si tiene 2 puntos, se muere el 8.15. Y si tiene 3 o 4 puntos, se muere el 31%. Y aquí asumimos eso como que manejo ambulatorio, manejo hospitalario y paciente en UCI, ¿sí? Entonces, esas son las cosas en las cuales quiero insistir, en que hay que individualizarlo más y que el CUR no es palabra sagrada y que probablemente hay pacientes, y me ha tocado ser perito, desafortunadamente en casos como estos, en que el médico mandó al paciente para la casa, un paciente con neumonía multilobar, con 22.000 leucocitos, con amoxicilina, y porque básicamente el CUR le daba de 1. En pacientes jóvenes el CUR no funciona tan bien. No sé, doctor Forero, doctor Cataño, si tienen alguna consideración. Sí, como todo, obviamente hay algunas utilidades, obviamente también depende del paciente, como usted lo menciona. Me parece que como ejercicio es importante, pero no debemos olvidar que la medicina de precisión y personalizada es lo que se debe imponer. O sea, tenemos unas guías, unas recomendaciones, unos scores, pero obviamente estamos frente a un paciente y no a unas medidas. Entonces, obviamente, circunstancias particulares como las que menciona el doctor Roncancio, hay que tenerlas en cuenta y no solo basarnos en, es que le dio 1 de CUR, hasta luego, que esté muy bien, y no vimos nada más. Entonces, de pronto, debemos aplicar, pero tenemos que ver el paciente con el que estamos tratando y la posibilidad de que se salga de los protocolos. O sea, no todo está ajustado a que el paciente se va a presentar con el cuadro florido al mismo tiempo. Esto puede ser evolutivo en el tiempo y obviamente hay que individualizar el paciente. Bueno, y entonces a la pregunta del doctor Betancur: joven, sin comorbilidades, auscultación normal, no está saturado, solo taquicárdico febril, tiene esta placa, compromiso de un solo lóbulo, lóbulo medio, manejo ambulatorio, hospitalario o UCI, no hay hipoxemia. Yo lo manejaría ambulatorio. ¿Y con qué? Con un betalactámico. Un macróleo de monoterapia, ¿qué opinan ustedes? Que a veces veo que dicen, he visto manejos ambulatorios con doxiciclina, como tetraciclina o como acitromicina en manejo ambulatorio. No. Bueno, yo les voy a dar mi concepto. Sireva 2, invito a que lo revisen, empieza a señalar aumento de la resistencia a macrólidos en neumococo y en hemófilos influenza. Personalmente pienso que el manejo ambulatorio con macrólidos en monoterapia para un cuadro como estos
no es lo que suele usar, ¿sí? Yo tengo el concepto de que la neumonía por micoplasma, por atípicos, es walking neumonía, neumonía caminante, el 80% se resuelven solos, y si le daría un beta-lactámico a este paciente, no le daría un macrólido en monoterapia, y una tetraciclina en monoterapia tampoco, que veo que a veces manejamos neumonías con doxiciclina, y cuando uno evalúa los estudios, la mortalidad claramente es inferior en comparación con beta-lactámicos. Y tampoco le daría quinolonas a este paciente. Ese es el otro punto al que yo iba. Obviamente, y más en nuestro medio, primero las tasas de resistencia, ustedes me corregirán que son más, tienen datos más recientes, hablan de un neumococo resistente a las penicilinas del 5% nada más en Colombia, según el Instituto Nacional de Salud en el reporte del 2011-2012. Eso era lo que reportaba en ese momento. Ahorita el grupo Germen tiene resistencias del 10%. Bueno, mucho más altas. Pero dar un beta-lactámico no me parece una idea descabellada. Yo compartiría eso y estaría de acuerdo en esa propuesta. Las quinolonas, en cambio, vamos a tener están reportando mayores tasas de resistencia del Haemophilus influenza a las quinolonas, y adicionalmente a eso estamos gastando un medicamento de segunda línea para el manejo de tuberculosis. Entonces, ese es el otro punto que hay que tener en cuenta. El uso indiscriminado de moxifloxacina, estamos quemando un antibiótico muy bueno, dado que las posibilidades que tenemos para el tratamiento de segunda línea de una tuberculosis resistente no son ni tan bien tolerados, ni tan fácilmente disponibles, ni tan efectivos. Oíste, yo soy tan feliz cuando un neumólogo dice eso, hermano, porque es que yo veo a los otorrinos, a los plásticos boleando moxifloxacina a 3 manos para todo, y como la catalogan también como una quinolona respiratoria, entonces a todo el que llega con gripa le dan moxifloxacino, muchas veces ni siquiera una placa, y lo que tiene el paciente es una tuberculosis. Y darle una quinolona tan potente a un paciente con tuberculosis en monoterapia es condenarlo a la multidrogoresistencia en el futuro y a dejarlo sin herramientas con que rescatarlo en un momento dado que llegue a tener una resistencia a 1 o 2 medicamentos de primera línea. Entonces, las quinolonas en infecciones respiratorias, aunque tengan su apellido de quinolonas respiratorias, deberían estar proscritas y solamente prescritas bajo el contexto de un antibiograma que lo sustente. De resto, no debiesen utilizarse, y mucho menos de forma empírica. Esta es una reunión de amigos. Para nosotros es encantador y muy feliz estar aquí con ustedes. Más tarde nos vemos. Muchas gracias. Recuerden participar en el concurso del caso clínico que está en el hall a la salida, y nos vemos a las 2. Y como le digo a mis residentes, es a las 2, no a las 2.